Hola jóvenes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Reiner, bienvenido a esta presentación número 4. En este caso estaremos hablando de la cuarta lámina de presentación para la introducción lo que es a hidráulica básica. Entonces el día de hoy estaremos tocando un tema nuevo. Bien, el tema de hoy es mangueras y radcore y diseño de circuitos hidráulicos. Entonces, bien, el sumario tenemos ver cómo son los tubos flexibles y manguera, los acoplamientos, que son los acoplamientos, tipos de acoplamientos para tubos flexibles según su extremo de conexión, características de las boquillas de acoplamiento y montajes de los tubos flexibles. En el caso del diseño de circuito queda para la última parte. En este caso vamos a hacer una serie de tutoriales en donde estaremos hablando de la simulación, la elaboración y diseño de circuitos, pero en el FluidSim. Entonces vamos a continuar acá. Los objetivos: determinar la capacidad de las mangueras de acuerdo a la presión de trabajo, velocidad de transporte y tipo de tubería, seleccionar los radcore de acuerdo a sus características, reemplazar las mangueras y radcores en los sistemas hidráulicos aplicando procedimientos de desmontaje y montaje, diseñar los circuitos hidráulicos de acuerdo a especificaciones técnicas requeridas utilizando la simbología normalizada y ya estandarizadas en las normas, ¿verdad? Entonces, el primer tema es tubos flexibles. Los tubos flexibles se utilizan para conectar los equipos o elementos hidráulicos móviles y si por razones de espacio no pueden utilizarse tubos rígidos, especialmente en la hidráulica móvil, además de tubos flexibles, también amortiguan los ruidos y vibraciones. Están compuestos de varias capas. Con esto vamos a hablar y entender de que las mangueras están diseñadas y elaboradas de varias capas según la cantidad de presión de trabajo que estas pueden soportar. La capa interior, la número 1, es de una goma sintética, teflón, elastómero de poliéster, perturban o neopreno. La capa intermedia de refuerzo es de acero y o poliéster o rayón. La capa intermedia 2, por su parte, puede estar constituida por varias capas según la función de la presión. La capa exterior número 3 es de goma resistente a la abrasión, elastómero de poliéster y poliuretano o de otro material, que es la última capa, que es la que nosotros ya estamos en contacto con ella. Aquí tenemos una estructura en donde vemos la primera capa, la segunda y la tercera. Otra forma es una figura en donde se puede apreciar las diferentes capas de las que están hechas las mangueras. Estas figuras son bien instructivas. Bien, los tubos flexibles para acoplamiento de cierre se ofrecen en 4 longitudes diferentes entre 600, 1000, 1500 y 3000 milímetros. La pérdida de presión de un tubo flexible se tiene en cuenta especificando cada una de las resistencias hidráulicas. La hidráulica móvil y en sistemas estacionarios de gran magnitud suelen utilizarse elementos de conexión. En consecuencia, el calcular de las dimensiones de los equipos hidráulicos deberán de tener en cuenta la pérdida de presión en las tuberías. Por aquí vemos unas representaciones de lo que son las tuberías flexibles. Estas tuberías son las que nosotros utilizamos en nuestros entrenadores. Como aquí podemos ver, tiene una válvula que cheque, o los terminales son de cheque para bloquear la salida del fluido hidráulico, que son estas que tenemos acá. Bien, en la siguiente lámina, pues entonces vamos a hablar de lo que son los acoplamientos. Aquí tenemos una gráfica. Entonces veamos, los acoplamientos rápidos permiten una conexión y desconexión veloz de los elementos, que son los acoplamientos que tenemos en nuestros entrenadores porque son didácticos. Los acoplamientos rápidos pueden estar provistos de una válvula antirretorno o desbloqueable mecánicamente, que es lo que hemos visto, ¿verdad? Tienen una válvula cheque o válvula antirretorno que le permite el bloqueo al fluido hidráulico. Dicha válvula permite un montaje sin que se pierda fluido si el sistema no está bajo presión. Con esto lo que le queremos decir, por ejemplo, esta última parte, el sistema no está bajo presión, es que para hacer las interconexiones la bomba no debe estar apagada, el sistema no debe tener presión. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver las partes del acoplamiento rápido, el zócalo de acoplamiento rápido, boquilla de acoplamiento rápido, de acá en la parte 1, que es la parte de física en donde nosotros estamos en contacto, el cono de antigüedad, asiento de la junta, el muelle o los muelles o resorte, cada boquilla, bueno, de aquí hecho está acoplado, las boquillas cada uno tiene su muelle, y el anillo de retención, que es el número 6. Que es el que nosotros alamos con las manos, ¿verdad? La retención. Los tipos de acoplamiento según el tipo de conexión en la parte extrema del acoplamiento. Entonces aquí tenemos con tuerca,
extremo para tubo, con rosca externa, boquilla para brida según SAE. Estas son las diferentes boquillas que nosotros podemos encontrar en la industria de los acoplamientos de las mangueras. Raccord, de la palabra francés raccord, es una pieza metálica con o sin roscas internas en sentido inverso que sirve para unir tubos, por ejemplo, los cuadros de bicicletas o otros perfiles cilíndricos. De hecho, hay en algunas situaciones estas uniones también les pueden decir, cuando no varían de medidas, se les dicen niple. Bueno, los Raccord. Entonces aquí tenemos una tabla en donde podemos ver las diferentes boquillas de los Raccord: boquilla con cabeza de obturación, boquilla con rosca atornillable, boquilla con tubo, boquilla con collar, boquilla con brida, boquilla con anillo de sujeción. Entonces estas son las diferentes boquillas. Para el montaje de estos tubos, en la práctica nosotros vamos a estar estudiando los acoplamientos rápidos porque son los que tenemos en nuestros entrenadores didácticos, en nuestro tecnológico. Pero sin embargo siempre es bueno manejar las otras técnicas de montaje y desmontaje con tuerca, con rosca y sin rosca, ¿verdad? Entonces vamos a leer acá los montajes. La longitud es un parámetro importante para tener en cuenta al efectuar el montaje de los tubos. Correctamente deberá procurarse que sea factible mover los elementos sin que por ello se produzcan tirones en las tuberías. Además de los radios de la curvatura deberán ser lo suficientemente grandes. En la siguiente figura ofrece algunas reglas para lo que son las conexiones. Entonces aquí, como podemos ver, la primera figura de izquierda a derecha, esta es una conexión o un montaje incorrecto porque queda como forzada acá, o allí se está presurizando la manguera. Todos sabemos que los elementos están cargados con fluido hidráulico y cuando pasa, pues ahí lo presurizamos, ¿va? De una u otra manera, si nosotros llegamos a estirarlo más, pues se puede bloquear. Y esta es la manera correcta, de una manera que quede un radio y que quede una curva uniforme. Esta es la manera incorrecta si está muy estirada, y esta es la manera correcta porque aquí en el centro nosotros miramos una simetría en la manguera, y eso es lo importante que debe tener en el montaje. Aquí vemos una manera incorrecta porque no sé si ustedes observan en esta parte de aquí lo podemos bloquear, ¿verdad? Ahí se puede quebrar la manguera. Entonces aquí se hace necesario utilizar otro elemento más para realizar esa conexión y que el montaje quede correcto. También no es correcto cruzar mangueras que tengan presión. Si las mangueras van a estar ejerciendo presiones, no es correcto que estas se estén cruzando entre sí. Bien, hasta aquí llegamos la presentación. Yo les agradezco que hayan visto hasta el momento pues este video y que compartan los demás. Vamos a seguir trabajando lo que es hidráulica. Pues cualquier duda, cualquier inquietud me la hacen saber, que yo con gusto pues les haría llegar la información que ustedes estén solicitando. Sin nada más que decir, pues me despido de todos ustedes deseando que pasen lo mejor en sus